y un solo Padre. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud, al destruirlos nos trae una nueva plenitud. Pone en paz a la gente, a las cosas y al Creador. Todo renace a la vida en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Santa Misa en acción de gracias por nuestra presencia, por un día más que Dios nos regala, con vida, con sabiduría, con inteligencia, con ganas de vivir. Pero también vamos a celebrar esta Santa Eucaristía que preside el Padre Obispo Don Misael Carmenates Díaz, por los difuntos Rafael, Isabela Silva Morón, Carlos Moya, Lérida Ríos, Yeyita, Rafael Carmenates, Liduvina Recio, Silvia Bermúdez, Cira Gaudelia Ramos, Esperanza Ruiz Gómez. También vamos a tener presentes en esta Eucaristía la salud de Monseñor David Scott, por Henry y sus familiares, Antonio Castro, Enrique Caseiros, Melisa de Jesús, Arián Peñate González, María Antonia Robelo. Y hay otras intenciones también para tener presentes en el altar, porque al niño Emanuel Jorge Romero le vaya bien en su nueva escuela, por la unidad de todos los cristianos, por el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania a 34 días de destrucción, por Arnoldo Blanco en oración por su madre Nelly, y la intención de Nelly Rivera Acosta, prima de Niurka y Julito, Oscar Oniel Mesa, para que encuentre trabajo y buen camino, por el sí a la vida, por el no al aborto, por Marlene Santana Hernández, quien esta noche, entre las 4 y las 11 de la noche, estará cruzando fronteras para llegar a este país. Y no solo por ella, sino por todos los migrantes que quieren mejoría en sus vidas y en sus familias y arriesgan hasta su propia vida por venir a este país, para que el Señor las ampare, la cuide, la proteja. Y finalmente por María Irrances, con el deseo que tienen de tener familia, de concebir un hijo. ¿Alguna intención que también ustedes quieran depositar delante del altar? Por la unión de todas las familias, por los enfermos. Amén.
Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. You are mighty God and Prince of Peace. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Eres Hijo de Dios e Hijo de María. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. You are the Word made flesh, the splendor of God, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten Oremos. Te pedimos, Señor, que las prácticas santas de esta Cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico, que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente, y con la cuerda que tenía en la mano, midió 500 metros, y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros, y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más, y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua.
porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados todos nuestros pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos podemos sentar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que se acuerdan de alguien, de algún detalle o de alguien en la primera lectura del libro de Ezequiel? A ver, algo se mencionó en la primera lectura que es una profecía. A ver, ¿nadie se acuerda de nada? De la primera lectura, todo el mundo se Que acuerda. la persona entraba en el agua y iba subiendo. Sobre un río. Sí. En la primera lectura nos encontramos con el profeta Ezequiel. Ninguno de los profetas hablaba claro. Era una forma que nosotros teníamos que tratar de entender como Jesús cuando nos habla en alguna parábola. Ezequiel, el profeta Ezequiel, nos habla de un río que emana del cielo, de donde se verán árboles a ambos lados que nos servirán de medicina, de alimento, pero que todo dependerá de ese río. En el transcurso de la vida, el ser humano, según el profeta, lo dice bastante claro, entra un hombre en el agua después que miden, ¿cuánto? 500 metros. ¿Por dónde le daba primero el agua? Por el tobillo. Y después, Por la rodilla. sucesivamente, hasta que no daba pie. A ver, ¿quién explica de qué habla el profeta en esta lectura? Explica la vida del ser humano. Desde el lugar más pequeño, desde que nace, desde que en la sociedad es un pequeño, diminuto niño, hasta que llega a lo más alto de ella y se deja ahogar por tantas cosas que hay en la vida, que el río lo ahoga y no ve nada. Y llega a su vejez
Este no, porque este era sensato. El muchacho que iba caminando, cuando vio que no daba pie, viró para atrás. Nosotros no vamos a tener esa oportunidad, porque esto es una profecía y no estamos dentro de una profecía, estamos dentro de la vida real. ¿Qué significa el río de agua que va hacia el oriente? Y lo estábamos leyendo hace 2 días en la lectura de Nona, sobre el río que va hacia el oriente, porque nuestra mirada siempre es hacia el oriente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo ser viviente que corra por estas aguas o que se sumerja en estas aguas y logre llegar hasta el final, este llegará al oriente y vivirá. Por eso, en el Evangelio, en las aguas de Betesda, que nos recalca muy claro que es una palabra hebrea, donde está la piscina, Jesús cura al enfermo y se retira sin decirle quién es. Si es un cubano, le dice: yo te curé. Pero Jesús se escabulle entre la multitud. Para los judíos esto era ilícito en sábado. Pero Jesús no lo hacía por llevar la contraria, sino para dar una señal que teníamos que entender. Para aquellos los que han estado en Israel, el sábado no se hace nada, ni siquiera tocar el botón del elevador. Usted se monta en el elevador y el elevador para en todos los pisos y usted no toca nada. No se puede tocar ni andar en nada. Él hacía entender que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, la caridad que Jesús hace se impone a la ley. ¿Qué está diciendo? ¿Él está en contra de la ley? No. La caridad está en contra de la ley, porque se debe curar, aunque se diga lo contrario, no porque sea sábado, sino porque hay que curar al desvalido. La ayuda al hermano se impone a la responsabilidad. Jesús sabía por ley que no podía hacerlo en sábado, pero Él lo hizo en sábado. Es como hoy me llama un hermano y me dice: no, porque ustedes no han dado más comida. Nosotros, dentro incluso del toque de queda, en plena pandemia, seguimos dando comida. Nosotros nos impusimos a la ley porque Miami estaba desértica, no había nadie en la calle y nosotros éramos los únicos. Y gracias a Dios nunca nos pararon. Hay hermanos que dicen: Padre, no fui a ayudarle a los desamparados porque tengo misa. Hermanos míos, yo no les digo nada porque la salvación es personal. Pero saben que antes de ir a la iglesia, tienes que ser tú la iglesia. Como las aguas que corren hacia el oriente, como Jesús que es el camino. Sé tú el que sigue a Jesús en las aguas del río de agua viva. Los hermanos que han partido, como por los que celebramos esta misa, han llegado a esa parte del río donde no hay retorno, donde no se da pie. Y ahí es donde nos preguntamos: ¿cuánto amé o cuánto amó el que murió? ¿Cuánto amor dio a los demás? ¿Cuánto amor dio al prójimo? ¿Cuánto se dio de sí mismo hacia los demás? Ahí el Señor dirá: si diste agua, agua te daré. Si diste odio, odio te daré. Pero si ayudaste al prójimo como Jesús ayudó a este enfermo, paralítico, entonces te esperarán donde el río de agua viva, donde el río se une con el mar. Y cuando estés en ese punto donde no des pies,
Jesús se pondrá entre el juez para decir que Él es tu misericordia, Él es tu salvación, porque hiciste grandes cosas en su nombre. El paralítico tenemos nosotros los dedos cuando se trata de moverlos para ayudar a los demás, para meterlos en el bolsillo o para comprar una caja de agua. Pues así quedará pasmada, paralizada nuestra cara cuando nos manden al purgatorio por unos cuantos años, esperando que Jesús entre a esa fuente y nos rescate, para que nos suavice esa parálisis. Hermanos míos, que esta cuaresma sea Jesús quien sane nuestra parálisis. Y no estoy hablando de una parálisis de quitarme 20 pesos y dárselo a los pobres. No, estoy hablando de una parálisis mental, porque si hoy en la lectura de Nona estábamos leyendo de que si usted revisa dentro de su mente y dice, tengo caridad, tengo ganas de ayudar al hermano, tiene que darse cuenta automáticamente que Jesús está con usted. Si usted busca dentro de usted, hace esa reflexión y dice, oye, yo no quiero ayudar a nadie, está muy mal. Y vuelva a empezar de cero, porque Jesús está muy lejos de su vida. Que esa parálisis mental, que solo está paralizada cuando se piensa en el prójimo, sea Jesús quien cure nuestro cuerpo. Porque cuando vemos a los necesitados, vemos a Jesús. Y esta cuaresma, no hagan dieta para perder peso. Lo que se iban a gastar en un cake, en un helado, gásteselo en una caja de agua, en un paquete de sándwich y llévenselo a los pobres. No hagan dieta. La mayoría de las personas que vienen a mí me dicen, padre, no es que yo dejé de comer helado. No, tú lo que estás haciendo dieta. Aguántense. Quítense algo que les duela. Algo que a ti te cueste decir, óyeme, eso me dolió. Y ayuden al necesitado. Porque de esa misma forma que vamos a ayudarlos a ellos, Jesús nos ayudará a nosotros cuando no demos pies al final de nuestros días. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Dios y Padre nuestro, que esperas con paciencia la conversión de nuestros hermanos que se han alejado de la casa paterna, recibe con agrado nuestra oración, que con un único corazón te dirigimos diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco y por los obispos, por toda la Iglesia, que con entrega generosa sirven a la Iglesia, guía, Padre bueno, sus vidas y ministerios, con la fuerza de tu Santo Espíritu, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de nuestra patria, para que trabajen por el bien de quienes habitamos en esta tierra, y para que nosotros desde nuestras familias promovamos el derecho a la vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los hermanos que sufren alguna enfermedad y por nosotros, para que en la medida de lo posible les manifestemos nuestra fraternidad, compartiendo con ellos lo que más necesitan, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos y cada uno de nosotros reunidos en torno a tu altar,
para que la abundancia de gracias que aquí hemos recibido se transforme en acciones concretas de servicio y amor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de los difuntos Rafael, Isabela, Carlos, Lérida, Rafael, Liduvina, Silvia, Cira y Esperanza, para que el Señor en su infinita misericordia les haga gozar de la eternidad en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las intenciones de salud de Monseñor David Scott, Henry, Antonio, Enrique, Melissa, Arián Peñate y María Antonia Robelo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que el niño Emanuel Jorge Romero le vaya bien en su nueva escuela y sus padres comprendan la necesidad del medicamento para este niño. Por la unidad de todos los cristianos, por el conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia, para que el Espíritu Santo ilumine a estos presidentes, principalmente al de Rusia, y le conceda la paz, tener mente de paz, no de odio, no de guerra, no de agresión, no de injerencia, sino de conversaciones, de fraternidad, no de odios, no de venganzas, sino de amor entre los pueblos y las naciones, por tantas familias que están huyendo de Ucrania, madres con hijos enfermos, adolescentes, ancianos, minusválidos, animalitos, mascotas que van con su familia, por el dolor que sienten todos ellos y también por soldados rusos que están en el campo de batalla sin querer estar, y por el dolor que tienen esas madres y esas familias, por todos los que han muerto en situaciones difíciles, por los niños que han muerto en esa guerra, por Arnaldo Blanco en oración por su madre Nelly, por Nelly Rivera Acosta, por Oscar Oniel Mesa para que encuentre un trabajo digno y estable, por Marlene Santana Hernández, quien próximamente, ya pronto cruzará fronteras, para que el Señor la guíe, la ilumina, y a esos coyotes también, para que no hayan pérdidas humanas en esta travesía, y para que Dios abra caminos, Dios abra fronteras, Dios abra deseos de un porvenir mejor, de un futuro mejor para ella y sus familiares. Y por María y Rances, para que puedan concebir y tener familia, el deseo que por tantos años han implorado a Dios y a la Santísima Virgen, para que todas estas intenciones lleguen al corazón del Padre y el Padre derrame abundantes gracias y bendiciones sobre todos ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las intenciones del Padre Obispo, quien celebra esta Eucaristía, y qué bendición que un obispo esté entre nosotros y celebre la Santa Misa, por sus intenciones, por su trabajo, por su carisma, por su cansancio, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, especialmente a la vida benedictina en este monasterio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que seamos fieles a la palabra del Señor, para que seamos movidos a mover corazones con la entereza de salvar almas, de orar por los hermanos para que se conviertan a Dios, con nuestro testimonio, con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. ¿Alguna intención que quieran depositar al altar del Señor? Para que cese la violencia en el mundo. Escúchanos, Señor. Dios bueno y siempre fiel, que nunca dejas de llamar a los que se extravían por el camino. Recibe la oración de nuestros corazones y ayúdanos a hacer vida tus enseñanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Y agua del todo mi delito, Señor, limpia mi recurso. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para vuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos diste. Haz que lleguen a ser para nosotros prueba de tu providencia sobre nuestra vida mortal y alimento que da la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan.
y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar El Padre que te ha enviado tiene vida y tú vives por él.
podrás vencer. Yo sé de alguien que fue un vencedor y sin pecar llegó hasta el final. Si de su mano te tomas con valor, Él te ayudará y en tu interior ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán, ríos que para siempre saciarán aquella sed que nunca pudiste mitigar. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán, ríos que si los buscas los hallarás, ríos de agua viva de aquel gran manantial. Si tú bebieres del agua terrenal, la sed que tienes muy pronto volverá. Mas si bebieres del agua del amor, cambiará tu corazón. Si mi Jesús te llama, síguelo, toma tu cruz y ven en pos de Él. Si de su mano te tomas con valor, Él te ayudará y en tu interior ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán, ríos que para siempre saciarán aquella sed que nunca pudiste mitigar. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán, ríos que si los buscas los hallarás, ríos de agua viva de aquel gran manantial. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán, ríos que para siempre saciarán aquella sed que nunca pudiste mitigar. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán, ríos que si los buscas los hallarás, ríos de agua viva de aquel gran manantial, ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán. Oremos. Purifícanos, Señor, y renuévanos de tal modo con tus sacramentos
que también nuestro cuerpo encuentre en ellos fuerza para la vida presente y el germen de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, quería decirles que según los místicos, para aquellos que no lo sepan, el Padre Luis y yo estamos trabajando en la tesis del doctorado de teología. Y los místicos, muchos concuerdan en tiempos diferentes, en lugares diferentes, donde no había comunicación, en que Jesús en la Eucaristía está presente en nuestro cuerpo por 15 minutos después de ingerirlo. Eso significa que somos parte de Él y Él parte de nosotros. Hay muchos místicos que incluso recibían tanto calor que se tiraban al agua congelada al recibir al cuerpo de Cristo. Con esto les quiero decir que traten de ser buenos, pero más que buenos, sean santos como Jesús es santo. Porque a lo mejor en 100 años estamos haciendo esta misma fiesta, nosotros todos junticos allá en el cielo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.